Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. La crónica de Akako. Apéndice. Comencemos. Explicaciones suplementarias, ejemplos y referencias. El origen del hombre latinoamericano. Todo empezó con Cristóbal Colón, cuando el navegante italiano descubrió el Nuevo Mundo a finales del siglo XV, estableció contacto con unos pueblos completamente desconocidos hasta entonces. Dado que Colón y sus compañeros habían estado buscando el camino de las Indias occidentales, estaban convencidos de que los nativos eran los indios. Pese a que el error sería corregido poco después, el nombre se conservó. En los últimos 500 años, los hallazgos arqueológicos y las investigaciones etnológicas han dado lugar a las más extravagantes teorías acerca del origen del hombre americano. Gregorio García, funcionario de la Inquisición española, incluso suponía que los habitantes del Nuevo Mundo eran de origen bíblico. Se creía que un hijo de Noé, Isabel, había poblado América hasta Perú, mientras que otro de sus hijos, Jobal, se había establecido en Brasil. Esta leyenda sudamericana es obviamente una versión de la historia de Noé. En el siglo XVII, García escribía: «Los nativos no reconocen a Jesucristo, no nos están agradecidos por el bien que les hacemos, por tanto únicamente pueden ser infieles». Las explicaciones de algunos autores populares no son menos imaginativas. Estos relacionan el origen de la población nativa de América con el legendario continente de la Atlántida, el cual, según el filósofo griego Platón, quedó sumergido en el año 9500 a.C. Los proponentes de varias oleadas migratorias desde Egipto, Asia Menor y Europa pertenecen al mismo grupo. Walter Raleigh cambió el nombre del príncipe de los incas, Manco Cápac, por el inglés Capac. Por su parte, los seguidores del sabio alemán Wegener creen en el origen africano de la población indígena americana. En un tiempo en el que África y América estaban unidas, los indios habrían llegado a la Amazonia a pie. Existe una evidencia histórica mayor para la teoría del especialista germano-boliviano Poznański. Después de 20 años de investigaciones en las ruinas bolivianas de Tiahuanaco, llegó a la conclusión de que los primeros americanos se desarrollaron en el continente con independencia de los pueblos europeos y asiáticos. Posteriormente, el investigador británico Fawcett apoyó la teoría de Poznański, considerando que Tiahuanaco era uno de los numerosos asentamientos de un poderoso imperio de los bosques. En la actualidad, los especialistas están divididos en dos escuelas claramente separadas: los que proponen una migración desde Asia a través del estrecho de Bering y los que creen en el desarrollo autónomo del hombre americano. Ambos grupos han presentado innumerables pruebas científicas, pero que sin embargo no han contribuido a clarificar los dos problemas básicos. ¿Dónde se desarrollaron las primeras naciones americanas? ¿Y cuál fue el proceso de desarrollo diferenciado de la población nativa que alcanzó su apoteosis cultural y política con los imperios azteca, maya e inca? Estas preguntas apenas pueden ser contestadas científicamente, ya que se carece de eslabones esenciales en la cadena de evidencias. Lo que se ha establecido es que en un periodo muy inicial, hace probablemente más de 10.000 años, varias tribus gobernaban América y que éstas debían tener el mismo origen o estaban en comunicación las unas con las otras. Esto lo sabemos por los hallazgos arqueológicos de los misteriosos sambaquis,
los enterramientos funerarios de los indios de América del Norte y de América del Sur. Una evidencia adicional nos la puede proporcionar los antiguos ritos mortuorios de los incas y de los mayas. Mas para todas estas coincidencias no existe explicación alguna, a no ser que nos sumerjamos en las leyendas y sagas de estos pueblos. Mitos y leyendas mayas. Según el Chilam Balam, el libro de los sacerdotes del jaguar de los mayas, la historia comienza en el año 3113 a.C., 3113 a.C. El especialista alemán en temas mayas, Wolfgang Jordan, relaciona esta fecha con un misterioso acontecimiento histórico de gran importancia. La historiografía tradicional, sin embargo, únicamente la menciona como una curiosidad del complicado calendario maya. De una manera bastante sorprendente, las tradiciones escritas de las naciones de América Central coinciden con las leyendas de los indios de la jungla. Los toltecas y los mayas hablan sobre la aparición de dioses y de héroes, quienes sin esfuerzo aparente realizaban actos extraordinarios. Los aruac de la Amazonia describen asimismo la llegada y partida de portadores de frutas, cubiertos con extrañas máscaras. Algún acontecimiento histórico similar parece haber influenciado a todos los pueblos que vivían en aquel tiempo. De ello somos conscientes en la actualidad, y aunque pueda presentarse envuelto en un manto de mitología, se basa indudablemente de hechos reales. La única relación directa entre la historia comprensible y los mitos latinoamericanos se encuentra en las leyendas de los Quiché Maya y de los Uga Mongulala, salvo en que sus tradiciones se refieren distintamente a dioses reyes y a padres antiguos, poseedores de unas asombrosas cualidades físicas. Son estos los descendientes de una misteriosa raza estelar, seres muy superiores a los hombres y que tras su muerte entran en una segunda vida que les está vetada a los mortales ordinarios. Si quieres convertirte en un dios, dice el Chilam Balam de los Quiché Maya, hazte merecedor de ello. Tu existencia terrena y tu conducta deben estar en armonía con la voluntad de los dioses. Debes seguir las leyes éticas del cosmos. Solo así los dioses no se sentirán avergonzados ante tu presencia y hablarás con ellos como su igual. En la crónica de Acacor, los maestros antiguos que nosotros llamamos dioses vinieron a la tierra hacia el año 3000 a.C. y la modelaron a su imagen. A los hombres les dieron nombres, idioma y escritura. Les enseñaron unas elementales leyes agrícolas y políticas que en parte se han mantenido en vigor hasta la actualidad. Y asimismo los trasladaron a las residencias subterráneas como una protección contra una inminente catástrofe. Así es como lo recoge la crónica. Las tradiciones orales y escritas de los pueblos más antiguos son invariablemente comparables. En un tiempo, hace más de 10.000 años, una o varias naciones altamente civilizadas habitaban en la tierra, dominaban a los pueblos indígenas y realizaban actos que dependían de unos asombrosos cálculos matemáticos. Según el libro de los muertos de los egipcios, el Edda de los celtas y el libro secreto indio Mahabharata, incluso transfirieron a los hombres de un planeta a otro. Fueron asimismo las responsables del nacimiento de los primeros centros de civilización, en los cuales posteriormente se desarrollarían las altas culturas. La gran catástrofe universal. Los mitos de las poblaciones aborígenes de América Latina forman un cuadro bastante coherente. En un pasado bastante lejano, la Tierra estaba gobernada por una poderosa raza de dioses que sometió a las poblaciones nativas y construyó gigantescas ciudades. Estos seres obviamente construyeron asimismo ciudades subterráneas y fortalezas
ante la expectativa de una guerra que evidentemente creían era inevitable. El posterior acaecimiento real de un acontecimiento terrible no solo es confirmado por la tradición, los geólogos y los arqueólogos dan por hecho que la primera gran catástrofe, según la crónica de Acacor, la destrucción del mundo, según el vocabulario de los mayas, el diluvio, según el Antiguo Testamento, ocurrió realmente. En la actualidad, los científicos interpretan como natural un acontecimiento que es un lugar común en la historia de todos los pueblos. Podría haber sido provocado por una modificación del eje de la Tierra debido al acercamiento de una estrella o al de un cometa o a la caída de una luna. Numerosos geólogos creen que hubo grandes cambios en la corteza de la Tierra y posteriores olas enormes. Las leyendas y los mitos de los pueblos aborígenes atribuyen estos hechos a los dioses. El Popol Vuh Quiché Maya habla de una visita de los dioses para destruir a la humanidad malvada. El libro secreto indio Majábharata describe una guerra entre los dioses. El Edda germánico habla de una revuelta del Averno. El sol se vuelve negro, se desata el trueno, la trompa de Yggdrasil comienza a temblar, el espíritu de los árboles gime, el gigante se escapa, todo se conmociona. En el Averno, las ataduras de Surt, el amigo de sangre, se rompen, el cielo revienta, el vientre de la tierra se abre hacia el cielo y vomita llamaradas de fuego y veneno. El dios se pone en camino para enfrentarse con el dragón. Se oculta el sol. La tierra se hunde en el agua. Las felices estrellas caen del cielo. La crónica de Acacor complementa y completa la información mítica de otros pueblos. Nos habla de dos razas divinas con diferentes propiedades físicas. El comienzo de la guerra se sitúa en el año 13, 10.468 a.C., según el calendario occidental. Platón, en su diálogo llamado Critias, menciona el año 9500 a.C. como aquel en el que la legendaria Atlántida fue destruida. El historiador Emus habla de una terrible catástrofe que ocurrió en el año 11.000 a.C. Posnansky sitúa la destrucción de Tiahuanaco hacia el año 12.000 a.C. Un filósofo griego, un historiador egipcio y un investigador alemán, todos ellos confirman algo que es conocido desde hace mucho tiempo por las tradiciones orales y escritas de todos los pueblos. Comenzó el auge de la humanidad con la llegada de astronautas extranjeros. ¿Se desarrolló el hombre sobre la Tierra o procedía de planetas bastante alejados? Aquel que conceda una credibilidad mayor a las leyendas de los pueblos antiguos que a las hipótesis científicas o a las afirmaciones religiosas puede encontrar innumerables indicaciones de que los dioses fueron los responsables. Pero las leyendas no son la evidencia. Ni siquiera las gigantescas ciudades religiosas de los mayas, las enormes pirámides de los egipcios o las gruesas estructuras de Nazca en el Perú tienen por qué ser necesariamente estructuras no humanas. Son, efectivamente, testimonios del florecimiento de unas altas civilizaciones que ya no comprendemos. ¿Pudiera ser esta enorme escala la que a nuestros ojos eleva a sus constructores a la estatura de dioses? Los egipcios y los fenicios en Brasil. La historia del primer hombre americano continúa siendo un misterio. La mayoría de los científicos sostienen que atravesó a pie el desierto helado del estrecho de Bering y que pobló el continente de norte a sur. Los seguidores de Posnansky le consideran como el descendiente de la población de Tiahuanaco. Muchos de los autores de ciencia popular creen que es el superviviente de la legendaria Atlántida, mas hasta el momento nadie ha podido aportar pruebas incontrovertibles.
En 1971, el profesor norteamericano Cyrus Gordon originó un revuelo aún mayor al publicar una asombrosa teoría. Este investigador afirmaba que las antiguas naciones del Oriente habían tenido conocimiento de América durante miles de años. Como evidencia presentó la copia de una losa de piedra que había hallado en el estado federal brasileño de Ceará y que lleva grabada la siguiente inscripción: Somos hijos de Canaán, procedemos de Sidón, la ciudad del rey. El comercio nos ha traído hasta esta tierra de montañas. Hemos sacrificado un joven para conjurar la ira de los dioses en el 19º año de Hiram, nuestro rey poderoso. Iniciamos nuestro viaje en Eziongaber y navegamos con 10 bajeles por el Mar Rojo. Hemos pasado 2 años sobre el mar y bordeamos a un país llamado Ham. Luego una tormenta nos separó de nuestros compañeros. Finalmente llegamos aquí, 12 hombres y 3 mujeres, a una playa de la que yo, el almirante, he tomado posesión. Las afirmaciones de Cyrus Gordon provocaron una explosión de indignación entre los arqueólogos e historiadores brasileños. La teoría rebajaba a los descubridores portugueses a meros epígonos de los navegantes fenicios y asimismo proporcionaba una explicación completamente nueva al origen del término Brasil. La versión habitual deriva su nombre del árbol paudoblasil. Según el profesor estadounidense, la palabra tiene su origen en el vocabulario hebreo. Varias universidades brasileñas enviaron grupos de investigadores al área en la que el profesor había localizado el hallazgo para estudiar y verificar el sensacional descubrimiento. La mayor y la más costosa de las expediciones inspeccionó en 1971 la región de Quiseramovín, en el centro de Ceará. Durante 3 meses de arduo trabajo se recogieron más de 1.000 kilogramos de cerámicas y de muestras del suelo. Los arqueólogos excavaron más de 100 urnas y descubrieron unas misteriosas imágenes de piedra y ornamentos coloreados de porcelana. En el mismo otoño, el director de la expedición, el arqueólogo brasileño Milton Parnes, publicó su primer informe, que confirma las afirmaciones de Gordon y las observaciones contenidas en la crónica de Akakor relativas a contactos entre los Ugamongulala y el imperio de Samón, situado al otro lado del Océano Oriental. Las referencias a una antigua relación entre Oriente y el Nuevo Mundo no se limitan a los asombrosos descubrimientos de Ceará. Los libros egipcios de los muertos del 2º milenio a.C. hablan sobre el reino de Osiris, situado en un distante país en el oeste. Las inscripciones en las rocas de la región del río Mollar, en Argentina, están claramente en la misma línea que las de la tradición egipcia. En Cuzco se encontraron símbolos y objetos de cerámica que son idénticos a los artefactos egipcios. Según el investigador estadounidense Beryl, constituyen la evidencia de la visita del rey Sargón de Akkad y sus hijos al Perú en los años 2500-2000 a.C. En Guatemala, los lugares y los templos de consagración parecen haber sido erigidos siguiendo el modelo de las pirámides egipcias. Su arquitectura, que sigue unas leyes estrictamente astronómicas, apunta hacia el mismo origen o hacia el mismo constructor, pero las indicaciones más claras se encuentran en la Amazonia y en el estado federal brasileño de Mato Grosso. Inscripciones de varios metros de altura se encuentran en las caras de rocas difícilmente accesibles. Exhiben de un modo incuestionable las características de los jeroglíficos egipcios.
fueron recogidas e interpretadas por el investigador brasileño Alfredo Brandão en su obra en 2 volúmenes A Scripta Prehistórica do Brasil. En su prólogo escribe: los navegantes egipcios dejaron sus huellas por todas partes, desde la desembocadura del Amazonas hasta la bahía de Guanabara. Tienen una antigüedad de unos 4.000-5.000 años y podemos por ellas conjeturar que las comunicaciones por mar entre los 2 continentes se interrumpieron en una fecha posterior. Según la crónica de Akakor, las relaciones entre Egipto y América del Sur se interrumpieron en el 4º milenio antes de Cristo, al destruir las tribus salvajes la ciudad de Ofir, que había sido construida por Lhasa. De aceptarse la teoría del profesor Cordón, la relación fue reanudada en el año 19 de Hiram, el 1000 a.C., por los fenicios. Y los Uga Mongulala afirman que en el año 500 después de Cristo la prosiguieron los ostrogodos, que se habían aliado con navegantes del norte. Y finalmente, otros 1000 años después, llegaron los españoles y portugueses en su búsqueda de una ruta marítima más corta hacia la India. América, el Nuevo Mundo, había sido redescubierta. Prehistoria de los incas. El viaje de Cristóbal Colón fue el primero en traer noticias a Occidente sobre las civilizaciones americanas. Los escribas de Su Majestad Española describieron las ciudades, condenaron las tradiciones religiosas de los pueblos y establecieron las primeras cronologías. El historiador español Pedro Ciera de León y el descendiente de los incas Garcilaso de la Vega sitúan el nacimiento del imperio inca en los primeros siglos de la era cristiana. Solamente el cronista Fernando Montesinos da una tabla genealógica exacta de los reyes del sol y que se remonta a la era precristiana. Durante mucho tiempo la historiografía moderna aceptó la validez de las fechas de Pedro Cieza de León y consideró que el comienzo del imperio inca había tenido lugar hacia los años 500-800 después de Cristo. Se suponía que en este lapso de tiempo esta poderosa nación de guerreros habría iniciado la conquista del Perú y que 300 años después se extendería hasta la costa del Pacífico. Los nuevos gobernantes del Perú desarrollaron un fuerte estado de orientación socialista y establecieron el mayor imperio conocido en la historia de América Latina. Únicamente los más recientes hallazgos arqueológicos en las tierras altas de Perú y de Bolivia han dado como resultado unas opiniones históricas totalmente diferentes. Dado que tan difícil es explicar el ascenso de los incas a la potencia mundial en un periodo de 300 años, como comprender el desarrollo de un Estado socialista, la nueva teoría sostiene que el origen de los incas se sitúa cientos e incluso miles de años antes del citado 500 después de Cristo. El historiador Montesinos, que durante mucho tiempo había sido desacreditado como fantasioso, comienza a ser recuperado. Hace mucho tiempo, el divino Viracocha emergió de una cueva. Era más sabio y más poderoso que los hombres ordinarios. Agrupó a las tribus en torno a él y fundó Cuzco, la ciudad de las 4 esquinas del mundo. Este es el comienzo de la historia de los hijos del sol, que es como ellos se llaman a sí mismos. Montesinos es el único historiador español que sitúa el origen del imperio inca en la era precristiana. Sin embargo, es más apoyado por sus colegas cuando describe a las mujeres de la familia gobernante. Pedro de Pizarra, el conquistador del Perú, se entusiasma con la piel blanca de las mujeres incas, de su pelo del color del trigo maduro y de sus facciones finamente moldeadas, que se compararían con ventaja con las de cualquier belleza madrileña. Todo aquel que esté familiarizado con los indios peruanos de las tierras altas no puede por menos que dejar de sorprenderse por semejante retrato.
Los descendientes de los orgullosos incas son pequeños de estatura y tienen la piel rojiza, exactamente lo opuesto al ideal de belleza español. O bien estos han cambiado completamente en el curso de unos siglos, o los antepasados incas pertenecían a una estirpe diferente. Fernando Montesinos lo relaciona con el legendario Viracocha. Pedro de Pizarra añade que los nativos consideran a su príncipe como un niño del dios del cielo, al igual que a todas las personas blancas de pelo rubio. La crónica de Acacor describe a Viracocha como perteneciente a la raza del divino príncipe Lhasa. Las leyendas de los indios peruanos de las tierras altas hablan de una tribu de piel blanca que desapareció en la jungla sin dejar rastro alguno. Mas este misterioso pueblo no desapareció por completo. En 1911, el explorador estadounidense Hiram A. Bingham descubrió la ciudad en ruinas de Machu Picchu, en el valle del Urubamba y a una altitud de 3.000 metros. Se hallaba relativamente bien conservada y presentaba muchas similitudes con las fortalezas montañosas incas. Pero ni los contemporáneos de Pizarro ni los descendientes de los Reyes del Sol tenían noticias sobre su existencia. Bingham llegó a descubrir la ciudad porque estaba siguiendo las huellas de una antigua leyenda. Fue esta la razón por la que confundió Machu Picchu con la aún sin descubrir ciudad inca de Paititi, el reducto del príncipe inca Manco II. Mientras tanto, los descubrimientos arqueológicos han demostrado que Machu Picchu no es idéntica a Paititi. La ciudad en ruinas data de una época sobre la cual nada sabemos y es uno de esos milagros arqueológicos que ha resistido todo intento de interpretación. Solamente ha sido explicada y puesta en su perspectiva histórica por la crónica de Acacor. Según la historia escrita de los Uga Mongulala, la ciudad sagrada fue una fundación de Lhasa, el hijo elegido de los dioses. Cuando con la llegada de los españoles el imperio inca se hundió, los Uga Mongulala abandonaron Machu Picchu y se retiraron hacia la jungla.